antes que la pongan en el altar y le deslicen una argolla en el dedo. Jane habló con mucha amargura. Mela se dio cuenta de que una vez más había lágrimas en los ojos de la muchacha. Entonces lo que usted tiene que hacer es escapar, sugirió Mela. Lady Jane lanzó una exclamación que fue más bien un sollozo. Ya lo he pensado, aceptó ella. Le he rogado a Roland que me lleve de aquí, pero él se niega a hacerlo. ¿Por qué?, preguntó Mela. Porque tiene muy poco dinero y aduce que no me puede obligar a vivir una existencia de penurias, aunque lo está matando el saber que tengo que casarme con otro hombre. Mela no respondió y después de un momento Lady Jane continuó para expresar de manera apasionada. Yo lavaría los pisos y también su ropa, y haría cualquier cosa por estar junto a él. Pero Roland me ama demasiado como para dejarme hacer eso. Así que los dos tenemos que ser crucificados de esta manera tan espantosa, solo porque papá es un snob. Ella parecía tremendamente infeliz. Mela pensó que el conde era muy cruel al tratar a su hija con aquella impiedad. El señor conde se niega a que ustedes se casen por la cuna del señor Montfort o porque tiene muy poco dinero, preguntó Mela. Por ambas cosas, respondió Lady Jane. Roland viene de una familia campesina muy antigua. Su padre, su abuelo y muchas generaciones atrás siempre han sido escuderos del campo. Sin embargo, ellos se han sentido satisfechos con la casa que usted acaba de ver y unos 500 acres de terreno en lugar de los miles que posee papá. Lady Jane se detuvo un momento para secarse los ojos. Cuando guardó su pañuelo una vez más en el bolsillo de su saco de montar, explicó: Roland ha sido muy hábil en la doma de caballos, por lo que ha podido sobrevivir bastante bien, mas no en lo que papá llamaría verdadero confort. Tiene una sirvienta entrada en años que antes fue su nana y quien cuida de él. Toda su casa está inmaculadamente limpia y Roland come bien, pero no puede pagar lujos y eso, por supuesto, me incluye a mí. Una vez más hubo llanto en su voz y me la declaró. No puedo soportar verla tan triste y estoy segura de que como el señor Montfort es tan hábil con los caballos, puede llegar a ser uno de los mejores entrenadores de Inglaterra. Mientras hablaba, estaba pensando en que su padre siempre se había quejado de lo difícil que era obtener caballos bien entrenados. En 2 ocasiones optó por regresar un caballo después de haberlo comprado, porque decía que estaba demasiado salvaje y era peligroso montarlo. Lo que usted está sugiriendo, respondió Lady Jane, necesita capital. Por desgracia, Roland no lo tiene, a menos que vendiera su casa. Entonces, como él lo ha dicho, tendríamos que dormir debajo de un puente hasta que lograra ganar suficiente dinero como para poder comprar otra. Veo cuáles son sus dificultades, murmuró Mela. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Lady Jane. ¿Qué puedo hacer? Si debo casarme con quien papá quiere que lo haga, preferiría morir. Las lágrimas corrieron por sus mejillas ante aquella idea. Una vez más trató de enjugarlas. De pronto, Mela lanzó una exclamación. «Tengo una idea», hizo saber ella. «¿De qué se trata?», preguntó Lady Jane sin mayor entusiasmo. Mela escogió sus palabras con cuidado. «Me parece recordar que mi primo Alfred Fletham, quien me envió aquí, comentó que estaba buscando un entrenador de caballos con suficiente experiencia para organizar una cuadra de caballos de carrera para un hombre muy rico, al cual él conoce». Lady Jane se volvió para mirarla muy sorprendida. «Una cuadra de caballos de carrera. Eso es lo que Roland siempre ha deseado». «¿Por qué no trata ese joven Roland de conseguir ese puesto?», preguntó Mela. «Si lo obtiene, entonces, con tan buenas perspectivas, ustedes podrían escapar juntos antes de que su padre pueda dar por hecho que usted se casa con otro». Lady Jane la miró como si casi no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿De veras considera que eso sea posible?», preguntó ella. «Estoy segura de que sí», respondió Mela. «Pero ustedes tendrán que apresurarse a arreglarlo todo antes que su padre ponga su plan en acción. Roland tendrá que ir a Londres para entrevistarse con el primo de usted», dijo Lady Jane. Mela lo estaba pensando. «Lo que yo debo hacer», declaró ella después de un momento,
es escribirle a mi primo para explicarle acerca de los maravillosos caballos que tienen ustedes aquí y la forma en que todos ellos han sido entrenados por un hombre tan hábil como el señor Roland Montfort. Estoy segura de que mi primo Alfred lo arreglará todo. No puedo creerlo, expresó Lady Jane. Este es el primer rayo de esperanza que he tenido en semanas. Estuve desesperada pensando que iba a tener que decirle adiós para siempre a Roland. Lady Jane sollozó antes de continuar. Hace poco papá descubrió que nosotros nos hemos estado entrevistando y me ha prohibido que lo siguiera viendo. Gracias a que usted me acompañó hoy es como fue posible encontrarme con él junto al estanque. Escuché cuando le dijo que la estaría esperando mañana, señaló Mela. Tendremos que encontrar algún pretexto para salir a montar otra vez. No podré esperarme hasta mañana, contestó Lady Jane. Quiero informarle de la propuesta de usted para que él no pase una noche miserable, pensando que quizá no vuelva a verme jamás. Mela la miró. ¿Qué está planeando? Pensaba que quizá podamos salir escondidas cuando todos crean que nos hemos ido a la cama. Al instante, Mela pensó que aquello podría ser en extremo peligroso, pero al mismo tiempo comprendía muy bien lo que estaba sintiendo Lady Jane. Vivía aterrada de que su padre pudiera determinar el matrimonio de ella con el hijo de su amigo, el Lord Representante. Una vez que se hicieran los arreglos pertinentes, entonces a Jane le sería aún más difícil poderse casar con Roland Montfort. Aun cuando se escaparan, siempre existiría el peligro de que el conde pudiera atraparlos antes que en realidad estuvieran casados. Tendrá que tener mucho cuidado, declaró en voz alta Mela. Lo tendré, afirmó Lady Jane, y no la voy a involucrar en este asunto para evitar que la vayan a despedir. Papá puede mostrarse muy desagradable cuando no se cumplen sus órdenes o se cambian sus planes. Entonces, como usted comprende, debemos tener mucho cuidado, insistió Mela. Yo le escribiría a mi primo tan pronto como lleguemos a la casa. En aquellos momentos ya podían vislumbrar los techos de Wycombe Hall a la distancia. Se acercaban hacia la pista de carreras. Mela pensó que para Roland iba a ser mucho más fácil si el conde le permitía utilizar su pista para entrenar los caballos. Sin embargo, por el momento, lo que más importaba era hacer posible que él se casara con Lady Jane. Por lo menos, Mela podía hacer los arreglos necesarios a fin de que él tuviera el suficiente dinero para poder hacerlo. Sabía que necesitaba actuar con mucha cautela para que nadie se diera cuenta de que se trataba de su dinero. Estaba segura de que el señor Fredham tendría mucho tacto al hablar con Roland Montfort. De repente, cuando ya iban llegando a la pista, las dos vieron al vizconde que venía cabalgando rumbo a ellas. Vamos a preguntarle si podemos montar sobre la pista, propuso Mela de inmediato. Deseo poder hacer saltar a este maravilloso caballo sobre los obstáculos. Ojalá Roland pudiera verla cuando lo hace, señaló Lady Jane en voz muy baja. Y, cuando llegaron junto a su hermano, Lady Jane dijo: La señorita Somers me pregunta si es posible que tú corras con nosotras alrededor de la pista. Me gustaría hacerlo, repuso el vizconde, pero hice levantar los obstáculos un poco y me temo que sean demasiado para ti. Mientras hablaba, él estaba observando a Mela más que a su hermana. Ambas insistieron de manera simultánea. Vamos a intentarlo, por favor. Mela no esperó a que el vizconde comentara al respecto. Le dio la vuelta a Júpiter y lo dirigió hacia el primer obstáculo. Se daba cuenta de que estaba bastante elevado, pero ella ya había saltado a mayores alturas en otras ocasiones. Júpiter lo libró con por lo menos unos 10 centímetros de margen. Mientras galopaba, Mela se dio cuenta de que Lady Jane la iba siguiendo y que el vizconde venía detrás. Mas ella no esperó por si trataban de detenerla. Júpiter libró el siguiente obstáculo con facilidad. Cuando estaban acercándose al tercero, Mela advirtió que el vizconde estaba junto a ella. En realidad, el joven estaba retando a Júpiter con su caballo, y no tuvo que decir nada. Mela le sonrió para darle a entender que comprendía, y animó a Júpiter para seguir adelante. El noble animal no necesitaba ser motivado. Segundos después saltaron el siguiente obstáculo, uno al lado del otro. Entonces ambos avanzaban lo más rápido posible hacia el siguiente. Cuando libraron el último de los obstáculos, la meta estaba justo enfrente de ellos. Mela observó que iban al parejo. Júpiter estaba determinado a ser el ganador y también el campeón. Por fin pasaron junto al poste de la meta.
Era imposible saber si había alguna diferencia entre los dos jinetes. Mela detuvo a Júpiter y pensó que jamás había disfrutado de algo con tanta emoción. El vizconde, quien había avanzado un poco más, le dio la vuelta a Campeón y regresó hacia ella. «La felicito, señorita Somers», expresó él. «Es usted la mejor amazona que yo he conocido». «Supongo que en esta ocasión tengo que agradecérselo a Júpiter», repuso Mela. «Él se va a sentir muy triste si usted le dice que Campeón ganó». «Fue un empate», respondió el vizconde, «y es algo que sin lugar a dudas debemos repetir». Ambos se volvieron para regresar y vieron que Lady Jane los estaba esperando, pues no se había molestado en saltar los últimos 2 obstáculos. «Se perdió usted de un final muy emocionante», indicó Mela cuando se reunieron con Jane. «Fue la carrera más retadora que yo jamás he tenido». «Usted debió montar algunos caballos excelentes antes de venir aquí», señaló el vizconde. Mela sabía que él sentía curiosidad. Como no quería responder a ninguna pregunta, le dijo a Lady Jane: «Tal vez debemos apresurarnos. Estoy segura de que su señoría pedirá el té y yo quiero ver si el mayor tiene algo para mí, ya que he estado alejada de la oficina un buen rato». «No permita que él la haga trabajar demasiado», terció el vizconde. «Y si he de ser franco, creo que usted estaría mejor empleada ejercitando a nuestros caballos que escribiendo un cúmulo de aburrida correspondencia que a nadie le interesa». «Le aseguro que las cartas que escribo son muy informativas», protestó Mela. «Pero gracias, muchas gracias por la emoción de la que he disfrutado esta tarde». Enseguida se adelantó para entrar en el patio de las caballerizas. Como pensó que quizá el vizconde pudiera sospechar a dónde habían ido ella y Lady Jane aquella tarde, se apresuró a entrar en la casa. Aquel había sido un paseo muy seductor, se dijo ella, pero ahora tenía que escribirle una carta al señor Fledham. Debía explicarle qué era exactamente lo que quería que él hiciera respecto a Roland Montfort y después ayudar a Lady Jane a escapar con él. «Si me involucro en problemas, pues me involucro», se dijo ella. «No puedo dejar que esas 2 personas sean tan desdichadas, solo porque el conde quiere que su hija lleve a cabo un matrimonio ventajoso. De la misma manera como Lady Falkner pretendió casarme con alguno de aquellos mequetrefes, pero con títulos». Mientras se cambiaba de ropa, pensó que jamás le podría estar lo bastante agradecida al señor Fledham por haberle ayudado a escapar. Sin embargo, tenía que tener mucho cuidado de no dejarse llevar de regreso. Ese riesgo podía ocurrir si ella lo echaba todo a perder, incitando a Lady Jane a oponerse a su padre. «No hay razón por la que alguien descubra que yo estoy involucrada», se dijo ella. Sin embargo, era consciente de que tenía que ser muy lista y a la vez cuidadosa. Los 3 jóvenes llegaron tarde para el té, mas por fortuna no había señales del conde. Mela no lo vio hasta cuando más tarde bajó para la cena, vestida con uno de sus vestidos nuevos, pero sencillos. Tenía tanto miedo de retrasarse que llegó temprano. Cuando entró en el salón donde se reunían antes de la cena, se encontró solo con el conde. «Buenas noches, señorita Somers», saludó él. «¿Tuvo usted un día muy ocupado?» «Muy ocupado, milord, y también muy emocionante». Creyó que sería mejor que le comentara que había estado montando. De seguro él se iba a enterar y ya fuera por su familia o por la servidumbre. «¿Qué fue lo emocionante?», preguntó el conde. «Salí a montar con Lady Jane», respondió Mela, «y me pareció que Júpiter es un caballo excepcional». «Yo hubiera creído que él es demasiado para usted», observó el conde. «El caballo jamás dio un paso en falso», alardeó Mela. «Y como de seguro ya se lo ha dicho el vizconde, cuando ambos llegamos a la meta había menos de un alfiler de diferencia entre él y Campeón». «Entonces estuvo usted en mi pista de carreras», señaló el conde. «Sí, y felicito a milord por tener una pista excepcional. Estoy segura de que es poco común encontrar una así en manos de particulares». «Debo admitir que me siento orgulloso de tenerla», señaló el conde. «Pero me sorprende, señorita Somers, que usted sea tan hábil amazona como para haber podido superar todos los obstáculos que, como de seguro le hizo saber mi hijo, han sido elevados». «Fue Júpiter quien los saltó, milord, no yo», repuso Mela con una sonrisa. «Eso es verdad», convino el conde, «pero usted permaneció sobre la silla y eso es algo que a la mayoría de las jovencitas le hubiera resultado casi imposible». «No puedo recordar cuando disfruté más de una carrera», comentó Mela. «Usted debió tener muy buenos caballos en su casa», señaló el conde. «Dígame dónde vive.
Estoy interesado. Mela se dio cuenta de que aquella charla podía fácilmente convertirse en un desastre, y se estaba preguntando qué iba a decir cuando la puerta se abrió para dar entrada a Lady Jane. «Vaya, ahí estás, papá», exclamó ella. «Pensé que ibas a regresar para el té y te extrañamos». «Tuve un día extenuante», explicó el conde. «Es más, le tengo malas noticias a tu hermano. No podrá hacer todas las mejoras que yo quiero que él haga en la finca». «¿Por qué no?», preguntó Lady Jane. «Por la sencilla razón de que no podremos pagarlas», repuso el conde. «Como tú bien sabes, el año pasado perdimos muchas de las cosechas, y no creo que este año vaya a ser mejor». Parecía bastante deprimido al respecto. Lady Jane colocó su mano sobre el brazo de su padre y dijo: «Lo siento mucho, papá. Sé que te incomoda cuando no puedes hacer todas las cosas que deseas, pero a mí me encanta la finca tal y como está. Supongo que todos buscamos la perfección», dijo el conde, «pero eso es algo que cuesta dinero». Como si estuviera pensando en otra cosa, él espetó: «A propósito, pasé a visitar al marqués de regreso a casa y Eagleton vendrá a visitarte pasado mañana». Mela vio como Lady Jane se ponía tensa y pálida. Comprendió que Eagleton debía ser el nombre del hijo del marqués. La entrada de Dawson para anunciar la cena evitó que Lady Jane pudiera responder. Cuando el conde ya había recorrido la mitad del pasillo hacia el comedor, sus hijos se reunieron con él. Lady Sophie se encontraba en cama con un fuerte resfriado, pero nadie parecía echarla de menos. Los hombres hablaron, sobre todo, acerca de caballos. El conde le presentó a su primogénito algunas cifras deprimentes acerca de lo que se había gastado en la finca y lo que todavía faltaba por hacer. Lady Jane habló lo menos posible. Por la expresión de sus ojos, Mela sabía en lo que estaba pensando. Si Lord Eagleton se le declaraba pasado mañana, no podría rechazarlo. Cuando las damas se pusieron de pie para abandonar el comedor, Lady Jane exclamó: «Tengo un poco de dolor de cabeza, papá, así que me voy a ir a la cama. Como los sirvientes están cenando, estoy segura de que a la señorita Somers no le importará ayudarme a desabotonar mi vestido». «No, por supuesto que no», murmuró Mela. Lady Jane le dio un beso de buenas noches a su padre, y ella y Mela salieron del comedor. Cuando iban subiendo por la escalera, Lady Jane habló en voz muy baja: «Tendremos que ir a buscar a Roland para informarle de lo que está sucediendo. Mañana mismo él debe marchar a Londres para ver si puede obtener el empleo del cual usted me habló. Yo ya escribí una carta antes de la cena y la tengo en mi habitación. Vaya a buscarla», indicó Lady Jane, «mientras yo me pongo mi traje de montar. Será mejor que usted me acompañe para que le explique a Roland que si no actúa de inmediato, después ya será demasiado tarde». Lady Jane hizo una exclamación de horror al decir: «Una vez que esté comprometida me será mucho más difícil escapar. Es más fácil ahora. Papá jamás me dejaría retractarme de mi palabra. Él se enorgullece de siempre haber mantenido la suya. Yo creo que lo primero que debe usted hacer», susurró Mela, «es convencer al señor Mountford de que debe conseguir el empleo». Mela podía comprender que, como el joven amaba tanto a Lady Jane, le resultaba doloroso tener que arrancarla de aquella preciosa casa donde ella había sido educada. ¿Cómo le iba a ofrecer una vida mucho más pobre y sin ningún lujo? Cuando llegaron a la habitación de Lady Jane, Mela cerró la puerta. Entonces preguntó: «¿Está del todo segura de que ama al señor Mountford como para hacer esto? No olvide que es posible que su padre la desherede y nunca más le vuelva a hablar». «Yo amo a Roland con todo mi corazón y toda mi alma», respondió Lady Jane. «Viviría con él en un granero si fuera necesario. Será el paraíso poder estar a solas con él en esa adorable casita. Oh, April, ya no puedo seguir llamándote señorita Somers. Por favor, ayúdame. De otra manera estaré perdida». «Ya he escrito la carta», aseguró Mela, «y ahora iré a cambiarme. Si llegamos en silencio a las caballerizas, ¿crees tú que alguien le informará a tu padre lo que estamos haciendo?» «El caballerango mayor, que fue quien le dijo a papá que yo me encontraba con Roland, cuando salgo a montar se va a su propia cabaña cuando anochece», respondió Lady Jane. «Solo estará de guardia uno de los mozos, y si yo le doy una propina estoy segura de que mantendrá cerrada la boca». «Tendremos que arriesgarnos», respondió Mela. Ella había estado desabotonando el vestido de Lady Jane mientras hablaban. Enseguida salió de la habitación y corrió hacia su propio dormitorio.
Mela le había escrito una carta muy larga al señor Fledham, y en ella le pidió que dijera que tenía un amigo muy rico, quien deseaba tener una cuadra de caballos de carrera muy grande y lista para cuando él regresara del extranjero, que quería los mejores caballos sin reparar en gastos. El entrenador a cargo podría construir su propia pista de carreras donde él viviera. Al entrenador se le pagaría el mismo sueldo que recibían los demás entrenadores de primera. Como el señor Montfort tiene una casa encantadora cerca de aquí, yo creo que si el conde cede, una vez que ellos estén casados, él podrá utilizar la pista que ya existe en la finca del conde. Si no, dígale muy claro que él podrá construir su propia pista. Finalmente añadió que la estaba pasando muy bien y que todos eran muy amables con ella. Como postdata, ella escribió: Gracias por ser tan maravilloso. No sé qué haría yo sin usted. Después de firmar la carta, la selló con mucho cuidado con un poco de lacre que encontró en la oficina del mayor. Era poco probable, sin embargo, sería desastroso si por curiosidad Roland Montfort abría la carta y se enteraba de su contenido. Ellos jamás deberán saber que soy yo el amigo rico, se dijo ella, por lo menos no hasta que estén casados y ya no pueda negarse a recibir el dinero. Mela pensó que no era muy probable que lo hicieran, aunque sabía que hay algunos hombres que son muy orgullosos. Estaba segura de que Roland Montfort era uno de ellos. De otra manera, él no se habría negado a escapar junto con Lady Jane solo porque no tenía el suficiente dinero como para mantenerla en el mismo nivel al cual la chica estaba acostumbrada. Mela se puso su traje de montar de inmediato y no se molestó en ponerse un sombrero. Se asomó al pasillo para asegurarse de que no estuviera nadie allí. Entonces se deslizó hasta la habitación de Lady Jane, quien también ya estaba lista. Como unos conspiradores, las dos bajaron por una escalera interior y salieron por una puerta lateral que casi nunca era utilizada. Llegaron hasta las caballerizas. Tal y como Lady Jane lo esperaba, allí solo permanecía un mozo soñoliento, de guardia. Le comunicaron que iban a montar porque hacía mucho calor. Él las ayudó con cierta indolencia a ensillar 2 caballos que no habían sido montados durante el día. Entonces Lady Jane y Mela se pusieron en marcha. Al principio estaba oscuro, pero después salieron la luna y las estrellas. Esto les facilitó encontrar el camino a través de los campos. Pronto pasaron las tierras que ahora Mela sabía que pertenecían a Roland Montfort. Ahora comprendió por qué todo estaba sembrado de hierba. No se veían cultivos. Las jóvenes cabalgaron deprisa y en silencio. Después de transcurrido un corto tiempo, Mela vio la pequeña casa estilo Reina Ana delante de ellas. Ahora, con la luz de las ventanas y la luna brillando sobre la casa, esta le pareció aún más como algo propio de un cuento de hadas. Lady Jane conocía el camino hacia la parte de atrás, donde estaban los establos. Metieron sus caballos en uno de estos y atravesaron el patio hasta una puerta lateral. No estaba cerrada con llave y Lady Jane la abrió. Mela la siguió hasta el interior. Se encontraban en la cocina, que era tan atractiva como el exterior. Tenía un techo muy alto con vigas gruesas. De una de estas colgaba un conejo, un pato y algunas cebollas. Todo lucía muy limpio y pulimentado. Lady Jane no se detuvo y atravesó la cocina para salir a un pasillo que llevaba al vestíbulo. Este era muy pequeño en comparación con el de su casa. Allí había una bonita escalera de madera que subía describiendo un arco. La luz de la luna que entraba por las ventanas permitía ver un gran reloj de pie y un arcón bellamente tallado. Lady Jane no se detuvo. Abrió la puerta segunda del vestíbulo. Mela vio que se trataba del tipo de estudio que cualquier hombre que viviera solo desearía tener. Aunque pequeño, era muy acogedor, con sillones tapizados en piel. Un librero cubría toda una pared, y sobre la chimenea se erguía la cabeza de un alce. Roland Montfort se encontraba sentado detrás de un escritorio colocado frente a la ventana. Era obvio que estaba escribiendo. Cuando la puerta se abrió, él se volvió sorprendido de que alguien estuviera allí. «Jane», exclamó con voz que reflejaba incredulidad, y se incorporó de un salto.